Inservt es una compañía conformada por un grupo selecto de profesionales, tanto nacionales como extranjeros, especializados en consultoría y entrenamiento en seguridad integral para la adecuada implementación de programas de reducción de peligro y riesgos presentes en la ejecución de tareas críticas. Tácticos operacionales para el control de emergencias, consultoría y entrenamiento para la elaboración de planes de respuesta específica y sistemas de gestión para la administración de emergencias y crisis, programas de inspección, pruebas de eficiencia, certificación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, además de consultoría en seguridad de procesos PSM. Hola amigos de Quinta Parada Magazine. Hoy en Aprendiendo a Salvar Vidas desde Casa contamos con la presencia de José Jauregui de Inservt. Es una empresa que da capacitación sobre seguridad empresarial, capacitación y asesoría en control de emergencias. Es por eso que contamos con su presencia. Bienvenido, José. Muchísimas gracias. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir un poquito de las cosas más esenciales como son los primeros auxilios dentro de casa o dentro de las situaciones cotidianas. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Así es, bienvenido José nuevamente. Quisiéramos empezar esta charla informativa comentando cuáles son aquellos accidentes domésticos más comunes, por favor. Ok, la parte de accidentes más comunes que nosotros podemos ver son quemaduras por los diferentes tipos de insumos que utilizamos, quemaduras sea con productos químicos, quemaduras por agua, quemaduras con calor, son algo de lo más común. Otra de lo más común que encontramos es la parte de los atragantamientos, las asfixias. Claro. Entonces, poniéndome un poquito a revisar la estadística aquí en el Ecuador, no tenemos ciertos datos, pero sí logré encontrar alguna estadística a nivel mundial. Se tiene que más de 2.000 personas han muerto por atragantamiento, por el proceso de las asfixias, tanto como adultos como niños, que es lo más común que encontramos. Ya. Y tal vez porque las personas no sabemos cómo reaccionar para ayudarles, posiblemente puede ser tal vez ese alto número de muertes. Sí, exactamente. La parte de la reacción que nosotros tenemos es muy importante. Lastimosamente no tenemos una cultura de prevención y por eso hacemos cosas que no estarían acorde. Entonces, mantener la calma es el primer paso. Ese es el problema. ¿Qué es lo que menos Principalmente el mantener la calma, personalmente digo, me supera. En un momento de angustia me supera. Quisiera que también ahora, José, en nuestras charlas nos des tips de cómo superar el pánico o de cómo manejarlo, mejor dicho, en estos momentos. Perfecto. Ahorita vamos a hacerte la primera pregunta, que es, ¿qué debemos hacer en caso justamente de lo que ya mencionaste, que es uno de los problemas más comunes, más recurrentes, los accidentes más recurrentes en casa, como es el atoramiento o el atragantamiento, pero en diferentes tipos, en diferentes edades? No sé si haya diferencias en salvar a un niño, a un joven, como a un adulto mayor o a un anciano. Ok, la parte de qué hacer cuando nosotros sufrimos una asfixia, tenemos que tener en cuenta que los niños es un poquito más complicado reaccionar con ellos. Entonces, primer paso, mantener la calma. Es importantísimo poder mantener la calma siempre que vamos a atender una situación de emergencia, sea en casa, sea en nuestro lugar de trabajo, sea afuera en la calle. Entonces, ese es el primer paso. ¿Y cómo mantenemos la calma? ¿Qué podemos hacer? La calma, ¿cómo logramos mantener? Cuando tenemos el conocimiento. Claro, lastimosamente, si no tenemos el proceso de un conocimiento de los primeros auxilios como tal, vamos a desesperarnos, vamos a perder la calma y vamos a hacer cosas que posiblemente no son adecuadas en ese momento. Entonces, respirar. El primer paso para mantener la calma, respirar. Paso número 2, ¿qué podemos hacer? Llamar al ECU. No se olviden. ECU 911, contamos qué es lo que nos está pasando. Porque es importante articular estas dos partes. El ECU, cuando nosotros hacemos nuestra llamada, nos va a pedir cierta información. Nuestro nombre, nuestra ubicación, nuestro lugar, si es que hay alguien que está prestando ya el primer servicio. Y en ese momento, si concatenamos con la falta de calma, vamos a empezar a perder la paciencia a la persona que nos está haciendo el proceso de la atención de emergencias. Entonces es importantísimo. Si no damos la información adecuada al ECU,
tampoco nos van a poder No ayudar. pueden llegar. Exactamente. Perdemos el Ellos tiempo no y les tienen- hacemos perder el tiempo. Claro, Exactamente. ellos no tienen un localizador, si es que les llamamos del celular, tenemos que darles la dirección exacta de dónde nos encontramos. Sí tienen un proceso de triangulación de ubicación. Ya. Saben aproximadamente del lugar en el que estamos llamando. Sin embargo, no tienen el lugar específico. Por eso es importante dar la ubicación adecuada. Ya. ¿Sí? Entonces, sí saben más o menos el lugar, pero no saben el punto específico donde está ocurriendo la emergencia. Y una Perfecto. cosa que quisiera también que quede clara, hay diferentes ubicaciones del 911, por ejemplo, si es que yo estoy digamos, en el Valle de los Chillos, ¿hay un 911 cercano al Valle de los Chillos para que atiendan de emergencia, digamos, para que atiendan cualquier emergencia? Claro, lo que pasa con el ECU, que al ser un sistema articulado con varias instituciones, ellos llegan allá a su emergencia y ellos ven la ubicación del personal. Ya. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estamos hablando, necesitamos una atención aquí en el Valle de los Chillos. ¿Qué tenemos que realizar? Llamamos al ECU, el ECU se encarga de ver las unidades disponibles más cercanas de cualquier institución, sea Ministerio de Salud, sea IES, sea bomberos, y ellos envían la unidad para la atención de la emergencia. Perfecto, está Muy claro. bien. Entonces ahora Entonces, vamos a hablar ¿cómo? sobre las diferentes etapas de un ser humano cuando sufre un atoramiento. ¿Qué es Ok. lo primero? Bueno, ya nos has dicho que lo primero es mantener la calma. Prometo, prometo tratar. Segundo, con un niño, ¿qué debemos hacer? Ok, si estamos con un bebé, empecemos desde los Ya, más chiquitos. ok, un bebé. Si estamos con un bebé, ellos empiezan a perder el conocimiento. Entonces tenemos aproximadamente entre 6 a 8 minutos para poder actuar con ellos. Ya. ¿Sí? Poquísimo tiempo. ¿Qué podemos hacer con un bebé? Primero verificar si es que está respondiendo a nuestro llamado. Si es un poquito grande, llámale por su nombre, si no, hacerle pequeñas palmaditas a la altura de sus plantas de los pies para llamar su atención. Entonces los bebés tienen una reacción muy típica, siempre se hacen bolita. Ya. Cuando pierden esa función, están perdiendo su capacidad de protección. Entonces nos preocupamos. Y eso puede ser por la falta de oxígeno. Que le está Que le llegando está al cerebro. llegando. Es decir, se vuelven cianóticos. Ok, entonces ya nos empezamos a preocupar. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para ellos, la maniobra de desobstrucción, que nosotros la conocemos, es poner nuestros dos deditos, el índice y el medio, a la altura de su nariz y su boquita. Y vamos a hacer que todo el cuerpo recline sobre nuestro brazo y vamos a colocarlo sobre nuestro pie. ¿Qué vamos a hacer con nuestra mano libre? Vamos a hacer golpes a la altura de su espalda. Entonces, aquí es el problema, porque las mamitas piensan que le estamos haciendo una agresión o un daño hacia el bebé, pero no es así. Lo que pasa es que los bebés o los niños como tal son mucho más flexibles, así Claro. que daño no vamos a ocasionar. Son como elásticos, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos los golpes o las palmaditas a nivel de la espalda, estamos creando una presión, y esa presión con la fuerza de la gravedad va a hacer que el objeto pueda salir. Ya. Esa es nuestra Es primera decir, base. con boca esta mano, con esta de aquí es lo que le ponemos Ya. así, ¿verdad? Exactamente, ¿para qué? Para que siempre la boquita quede Aquí, abierta. Ya. Aquí, Ajá. ya, perfecto. Cuando hacemos con la nuestros que le golpes, sostenemos, ¿ok? vamos a liberar esa presión. Entonces vamos a hacer un intercambio. 5 palmadas, sostenemos la cabecita del bebé, cambiamos de lugar y vamos a hacer con nuestros dos deditos 5 compresiones en el pecho. Ya. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿En qué zona del pecho? En la mitad. Básicamente, 5 compresiones. Ok, porque ahora Seguimos está boca cambiando. arriba. Exactamente. Ya, Boca perfecto. abajo, espalda, 5 golpes. Cambiamos, pecho, 5 compresiones. Aquí. Ya. ¿Cuánto tiempo lo hacemos eso? Hasta que el objeto salga. Ok. ¿sí? Ya. Esa es la forma de Pero hacer ¿cómo eso. le sostenemos al bebé si él está boca abajo, digamos así? ¿Qué le sostiene al cuerpo del bebé? Porque brazo. con la Nuestro otra mano brazo. libre, ¿cómo? Va a ir el brazo de nuestro bebé, es como que se cabalga en nuestro brazo. Ya, Un pie, ya. un pie, otro pie, un Ok, brazo, otro ahí brazo. está claro. Se va a cabalgar en Ya. nuestro brazo. Y eso vamos a intercambiar. Vamos Ok. a ir jugando con nuestro bebé. ¿Hasta cuándo? Hasta que el objeto haya salido. Ahí ha salido. ¿Sí? ¿Y si es con líquido el atoramiento, por ejemplo, con leche Ok, materna o leche la misma de biberón? función. Al hacer el proceso de las palmadas en la espalda, Ya. vamos a crear que en los pulmones se pueda producir tos. Y al producir la tos, vamos a hacer que se desobstruya. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros conocemos 2 tipos de atragantamiento. El parcial, cuando nosotros estamos ahí conversando, echando chisme en la comida y empezamos a toser,
¿Cuál es lo mejor que podemos hacer? Hágale toser. No le jale el dedo, no levante los brazos, no le sople las la orejas, modela, no le dé agua. Nada, Ok. porque eso va a hacer que se pueda obstruir mucho más. Ya. Lo mejor que podemos hacer, hágale toser. ¿Sí? Lo Perfecto. mismo con el bebé. Si el bebé está tosiendo, vamos a ponerle boca abajo, vamos a hacerle golpecitos para que pueda seguir tosiendo. Ya. Si el bebé pierde su reflejo, vamos a hacer la maniobra. 5 palmadas, 5 compresiones hasta que salga el objeto. Y vamos a ir intercalando eso. Y el objeto sale porque Y el sale. objeto va a salir. ¿Cuál es el peor situación? Lo peor que puede pasar es que el bebé caiga en paro. Ay, Dios mío. Que el bebé caiga completamente en paro cardíaco o paro respiratorio por la obstrucción. ¿Qué hacemos en ese momento? Llevamos a una superficie y hacemos compresiones en el centro del pecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la unidad de ambulancia. Que ese fue el paso 2 que hicimos, ¿se acuerdan? Activamos el Aquí. eco, ¿sí? En el centro del pecho. Con nuestros 2 deditos comprimimos completamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la ambulancia y ellos hagan ya el soporte avanzado del bebé. Perfecto. Vamos con el adulto. Vamos con el adulto. Adulto o mayor. O jovencito. Adulto joven o adulto mayor. Es lo Ya, mismo. Podemos hacerlo. Ok, Incluso perfecto. a los niños superiores al año podemos hacerlo ya. ¿Cuándo sabemos que está adecuado? Cuando el niño puede sostenerse en pie y es muy grandecito para yo sostenerlo en mi brazo. Claro, ya. Entonces ahí puedo hacer la maniobra de Hemlich. Hemlich. Ajá. Ujú. ¿Qué hacemos? Obstrucción. Primer paso, mantener la calma. Segundo paso, Llamar llamar al al ECU. ECU. Nuestro tercer paso, visualizar si es una obstrucción completa o es parcial. ¿Cómo sé si es completo o no? Si es parcial, me voy a decir, ¿te atoras? Sí, me atranqué. Sé que está Puede hablando. hablar, Ya. claro. Sé que está mejor. Ya. Ujú. ¿Qué voy a hacer ahí? Hágale toser. Ya. Todo lo que tose, 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 tose. Si es completo, ¿qué vamos a hacer? Nos colocamos en la parte posterior de nuestro paciente familiar, como queramos llamarlo, y nuestra mano va a ir, nuestro puño en la parte interna, cerramos nuestros dedos y va a ser esta forma de puño. ¿Dónde va esta mano? En la boca del estómago. Sostenemos y nuestra mano vamos a colocarla por encima Ya. y vamos a presionar de adentro hacia arriba, haciendo presión. Esto va a generar presión y va a hacer que el objeto salga. ¿Y Ya. si es suficiente con eso? Sí, hace mucha presión porque estamos generando bastante contracción a nivel del estómago. Entonces, presione ¿hasta cuándo? Hasta que el objeto salga o hasta que caiga en paro. Eso con una moneda, con un trozo de carne, con lo que sea, Con que lo se que haya sea. atragantado el adulto, desde un niño que pueda caminar. Exactamente. Ya, perfecto. En un niño, al hacer este movimiento que tú nos estás indicando, ¿no corremos el riesgo de, al presionarlo contra nosotros, romperle las costillas tal O vez? desgarrarle Ok, esta es parte. muy buena pregunta eso. En las guías de práctica médica de cardiología se ha demostrado que en un esfuerzo innecesario de esta maniobra existen daños a nivel de costillas. Sí podemos lesionar las costillas. Pero podemos preferible eso, fracturarlas. ¿verdad? Pero es como siempre hemos hablado en medicina, Ajá. riesgo-beneficio. Claro. Ya. ¿Qué prefiero yo? ¿Lesionarle una costilla y que en el hospital corrijan eso o que se muera por Claro. una asfixia? Totalmente. Entonces, tenemos que Pero tener bueno, es estos dos importante que puntos. también saber que puede darse el caso. Exactamente. Ok. Y nos olvidamos de meter los dedos para sacar lo Muy que bien. tenga ahí. Justamente a eso quería llegar. Ya. La parte de meter los dedos ya no es recomendado. No se se recomienda. hacía en alguna Se hacía época y en se algún recomendaba tiempo. hacerlo. En algún tiempo se recomendaba hacer esa parte. Pero como que se empujaba más, Perfecto, ¿verdad? por eso fue la recomendación que se quitó. Ya. No lo haga, porque tiene dos riesgos. El primero, insertar más del objeto que le está Claro. obstruyendo. Y el segundo, que en un acto de desesperación, sea el niño, sea el adulto, pueda cerrar su boca y lastimar el dedo del proveedor de salud. Ya. ¿Sí? Con un Entonces, mordisco ahí. por eso no lo hacemos de eso ya. Ok, perfecto. Entonces, únicamente este. Y ahora con el adulto mayor. Lo que tenemos que considerar es que el adulto mayor puede tener un riesgo significativo de lesiones en sus costillas Ya. por la descalcificación de sus huesos. Pero nuevamente, riesgo-beneficio. Beneficio. ¿Qué prefiero yo? ¿Lastimar una costilla o que el paciente caiga en un Caiga paro? en un paro. Entonces, la misma Mismo maniobra de... procedimiento. Ya, perfecto. Ahora, José, indícanos, ¿qué pasa si al cocinar sufrimos una fuerte quemadura?
¿no? Con agua caliente, agua hirviendo obviamente, o aceite hirviendo, o también con el fuego de la estufa. Muchas veces nos han dicho que nos pongamos que la pasta dentrífica, que la cebolla, que la telita del huevo y hasta aceite, o que hagamos este ejercicio típico de refregar el quemado en el cabello. Así solíamos hacer cuando éramos niños. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo recomendable en este tipo de accidentes? Ok. Dentro de la poca experiencia se ha podido ver que colocan muchas cosas. Sí. Hemos llegado a ver de que colocan la pasta dentrífica, hemos visto que colocan café incluso, Sí. A veces tienen la tendencia de colocar cebolla directamente. Todo. Prácticas que no son recomendadas. Ya. Por el mismo hecho de que al ser una quemadura estamos abriendo una herida. Se puede infectar. Muy bien, por eso es lo que no se recomienda. ¿Cuál es la otra situación? La quemadura, el primer síntoma que vamos a encontrar de la quemadura es dolor, ardor. Claro. Si nosotros colocamos todos ese tipo de productos caseros, lo que estamos es opacando el dolor hasta que llegue al hospital. Pero en el hospital tienen que hacer algo mucho más complejo, que es limpiar. Todo eso Y que al se momento pegó de limpiar, ahí. va a ocasionar un mayor dolor, mayor malestar para el paciente. Entonces, nada de productos caseros. Primera recomendación, nada de Cero productos caseros. productos caseros, cero. ¿Qué tenemos que hacer? Coloque la quemadura sobre agua ambiente. No agua con hielo, no agua fría. Porque el agua ¿sí? con hielo le puede quemar más. Se puede lastimar mucho más. Entonces, abrimos las llaves del grifo, colocamos nuestra herida sobre el agua ambiente, al agua de las llaves, y con eso podemos mantener el ardor. Ya. ¿Qué hacemos a posterior a eso? Vamos a vendar la herida. ¿Con qué podemos vendarlo? Con una venda de gasa que tenemos en casa, o si no tenemos en el peor de los escenarios, una tela limpia. Ya. ¿Okay? ¿Qué tela? No las chompas gruesas que utilizamos para el frío, sino lo más sutil como la camiseta. Vendamos que sea limpio para evitar contaminación. Infecciones, ya. ¿Y qué hacemos? Hospital. En el hospital se va a encargar de hacer todo el tratamiento final. Es hasta ahí donde Perfecto. puede llegar nuestra Exactamente. ayuda. Nuestra ayuda, ¿cuál va a ser? Colocar sobre agua ambiente, limpiar la zona de forma muy ligera, vendar con lo que tengamos a nuestra disposición que se encuentre limpio y llevar al hospital. Ya, esto cuando se trate de una quemadura ya importante. Perdón, pero si se trata de una quemadura leve, igual poner bajo el agua la zona quemada. Sí, ¿por qué es esto? Porque el agua estar al aire ambiente nos va a ayudar un montón a Claro. que se pueda minimizar el dolor, que es lo primero Que es con lo que primero, nosotros vamos a así es, manejar. total. Y no podemos ponernos alguna crema que compremos o investiguemos o preguntemos en la farmacia. Ya, ¿qué sucede con eso? Tenemos varios tipos de quemaduras. Quemadura de primer grado, comúnmente llamada la que nos quemamos con el sol. Entonces, es necesario que llegue a un hospital, no en todos los casos. Nos quemamos con el sol, estamos en la playa de vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Hidratar la piel, cremas hidratantes o lo mejor que podemos hacer, mantenernos siempre humectada la piel. Ya. Y el protector solar, ponernos. Es muy bueno, sí. Sí, ¿no es Protector cierto? solar, todo el tiempo deberíamos colocar la recomendación, al menos cada 2 horas. Cuando estemos Cada 2 quemados, horas. inclusive después ¿Sí? de quemados, el protector solar. Es muy bueno protector solar. Sin embargo, quemaduras de segundo, tercero, cuarto grado, hospital. ¿Cómo reconocemos esto? Quemaduras de primer grado, solo nos ponemos rojitos y se nos empieza a pelar la piel. Quemaduras de segundo grado y encontramos las ampollas. Entonces, eso es recomendable que vaya directamente al hospital. No reventar las ampollas, porque si reventamos las ampollas estamos generando mayor contaminación. Entonces, nada. Agua, vendaje, hospital. Ya. La recomendación. Perfecto, está acá clarísimo, José. Claro. Si, por ejemplo, te cae agua hirviendo en el pantalón, importante sacarle el pantalón, ¿verdad? O no. O sobre eso, que meta la pierna o el brazo en el agua fría. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros hacemos las quemaduras, si hacemos con agua caliente, lo hacemos con fuego como tal. Aceite. Es importante retirar la ropa. ¿Por qué? Porque todo el contaminante, todo el calor se va a impregnar en la ropa y va a seguir calentando. Cuando quemamos con fuego, la ropa se vuelve chicle y se va a empezar a pegar a la piel y va a ser mucho más complejo. Si tenemos la habilidad, tenemos la calma, tenemos la tranquilidad, tenemos el tiempo de poder retirar todo lo que es la ropa, sería la mejor recomendación. Igual, podemos retirarlo. Si sabemos que nuestras
nuestras opciones, nuestro tiempo no nos da, o mi calma como personal, no me lo permite, lo mejor que es, coloque sobre agua y espera que un profesional de la salud pueda ayudar. Ya. Por eso siempre active el ECU 911. Perfecto. ¿Y quito la ropa antes de meterme al agua o luego? Lo mejor, retire lo más pronto posible. Perfecto. Retire lo más pronto posible eso. Perfecto. Muy bien. Clarísimo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si estamos al cuidado de un adulto mayor y este sufre una caída? ¿Cómo debemos actuar en esos casos? La parte del cuidado de adulto mayor es importante. Los adultos mayores empiezan a tener un problema en sus huesos, empiezan a descalcificar. Entonces, la caída que para nosotros comúnmente es un raspón, nos limpiamos y continuamos, para ellos puede llevar mucho más graves situaciones. Lo más común de las personas adultos mayores en las caídas, fractura de cadera. Es lo más común. Entonces, si tenemos una caída de una altura importante, se cayó de la cama, no puede moverse, tiene mucho dolor, lo mejor es mantenerlo quieto, no moverlo. ¿Por qué? Porque si lo movemos podemos ocasionar mucho más daño. La fractura se puede agravar. Entonces, mantenerlo en el lugar que se encuentra. Si está en el suelo tenemos otro problema más. La hipotermia va a empezar a ponerse mayor o con más facilidad frío. Entonces hay que abrigarlo, hay que llamar al ECU 911 para que el personal prehospitalario pueda llegar, pueda levantarlo de forma adecuada con una valoración y transportar a un hospital. Entonces los adultos mayores sí hay que tener mucho cuidado. Una caída de gradas es suficiente pretexto para que ellos puedan tener muchas lesiones, fracturas, fisuras en sus huesos, necesitan un control. Perfecto. ¿Y qué pasaría en aquellos casos en donde la llegada o el auxilio del ECU 911 o de cualquier paramédico, di tú que estemos de vacaciones en algún lugar inhóspito, en la naturaleza, y no hay nada alrededor? Y lamentablemente justo en ese momento se nos cae el adulto mayor. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer como los primeros auxilios? Además de dejarle en el piso, de no movilizarle, pero hablemos en el caso hipotético de que no podemos acceder a una ayuda. Ok. Estamos hablando de que esto es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios. En el peor de los escenarios deberíamos buscar la facilidad de encontrar una tabla que sea lo suficientemente recta para poderlo hacerle recostar sobre la tabla. ¿Con el fin de qué? Mantener toda su estructura recta, no movilizarlo a hacer esfuerzos innecesarios. Y posterior a eso, tratar de buscar el refugio más cercano, la ayuda más próxima o el lugar, la carretera, la zona más transitada. ¿Cómo? Transportándolo con la tabla. Esa es nuestra función más específica. Si le hacemos levantar, si le hacemos caminar o le hacemos un esfuerzo innecesario, podemos llegar a tener una fractura mucho más comprometida, que puede llegar a lesionar algún vaso sanguíneo y eso puede provocar una hemorragia interna. Entonces es muy complicado manejar el tema de fracturas o lesiones en el adulto mayor. ¿Y las fracturas expuestas? Fracturas expuestas, mismo principio con las quemaduras. Vamos a limpiar en el mejor de los casos. Si no, mientras estén nuestras posibilidades, vendamos con lo que tengamos más limpio y transportamos. ¿Podemos inmovilizarlo? Sí. ¿Cuál es el mejor requerimiento? Tener un objeto que sea lo suficientemente grande para poder mantener nuestra estructura recta y lo vamos a vendar con esto. ¿Qué estructuras podemos encontrar en la naturaleza? Ramas. Las ramas que sean lo suficientemente resistentes. Colocamos para que la estructura quede recta, vendamos y transportamos, sin hacer mayor daño en la estructura lesionada. Perfecto. Digamos que alguien se cae de un tercer piso, ¿verdad? Se cae, ahí corre el riesgo de estar lesionada su columna vertebral. Y no podemos tocarle, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esta persona se cae boca abajo en un charco de agua? ¿Qué hacemos en ese momento? Ok, llegamos al punto, como les había mencionado, los peores escenarios, que suelen ocurrir, pero es lo peor que podemos tener como personal externo, que no tenemos un conocimiento o preparación en el área de salud. ¿Qué podemos hacer? Primera recomendación, no deberíamos moverle. Si tiene una lesión a nivel cervical y nosotros le movemos, corremos el riesgo de ocasionar más daño. Parálisis. Exactamente. Pero si está boca abajo, está en un charco de agua, no puede respirar, tenemos nuevamente el mismo principio que hablábamos antes, riesgo-beneficio.
Lo mejor que podemos hacer es tener un grupo de personas, una persona que se encargue de sostener su cabeza. ¿Y desde dónde le sostiene? Desde la frente, abriendo bien sus palmas, que los pulgares siempre queden en la frente. Entonces yo voy a sostener su cabeza y mi otro grupo de personas me va a ayudar a moverlo para que se coloque boca arriba, ¿sí? Evitando el charco que estamos hablando en este momento. Perfecto. Si no hubiera charco, si no hubiera nada más, tiene una caída como tal, mejor recomendación. Puede respirar. Puede respirar, no movele. Nada. ¿Sí? No movele. Si está consciente, decirle, no se mueva. Tratar de sostener su cabeza levemente para que no existan movimientos bruscos. ¿Hasta cuándo? Que llegue el personal de salud, que ellos van a mejorar todo ese proceso. Muy bien. Ahora hablemos en el caso hipotético de que estemos en nuestra casa con alguna visita, o no necesariamente, sino con nuestros hijos, nuestro esposo, y de pronto alguien de ellos se desmaya. Sin razón alguna pierde el conocimiento. ¿Qué es lo recomendable en ese momento? Ok, lo primero que nosotros debemos hacer es comprobar si tiene algún movimiento, si no responde, si tiene algún tipo de actitud que a nosotros nos haga sospechar de que aún tiene pulso y está respirando. Ya. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Empezar a moverlo, empezar a llamar por su nombre, empezar a presionar la zona del músculo que tenemos aquí, que es el trapecio. Vamos a presionarlo. ¿Por qué? Genera dolor, genera malestar. Entonces, lo primero que van a hacer es tener una reacción. Si hace esto, pensemos, ok, sigue vivo, tiene pulso, está respirando. Así no recobre su conciencia. Así no recobre su conciencia. Lo peor que podemos tener es alguien que haya caído en paro. Ya. Si se mueve, si no recobra su conciencia, pero existe algún movimiento, vemos que el pecho se eleva, está respirando. ¿Qué podemos hacerlo? Colocar de lado. Se llama posición de seguridad, posición de recuperación. ¿Por qué lo vamos a poner de lado? Porque puede sufrir algún tipo de vómito, puede sufrir algún tipo de sangrado o tiene muchas secreciones en la boca. Y si está boca arriba, se puede asfixiar. Y llegamos al primer principio de lo que habíamos conversado. Entonces, lo mejor, vamos a colocar de lado para que nuestro brazo nos sirva como almohadita. Todo lo que sea secreciones, sea vómitos, secreciones, sangre, va a salir por la comisura de la boca y tenemos completo control de nuestro familiar. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahora quisiéramos saber cómo reconocer si una persona está sufriendo un paro cardíaco. Creo que es diferente, los síntomas son diferentes entre una mujer y un hombre, ¿verdad? Ok, la parte de los síntomas son iguales. ¿Qué es el paro cardíaco? El cese de funciones del corazón. Ya. Nuestro corazón ya no late, Se ya para. no funciona, se para. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Por dos signos clásicos. No tiene pulso y no respira. Pero es muy complicado saber decirles a las personas, a la comunidad, reconozca el pulso y reconozca si respira. Claro. Es muy complejo hacer eso. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos han dicho el día de hoy? Si una paciente sufre un colapso, vemos que no existe una elevación del tórax o que no hay ningún movimiento, llame al ECU 911, pida ayuda, cuente lo que está pasando y comience a hacer una reanimación. Ya. ¿Cómo vamos a hacer la reanimación? Proceso muy fácil. Antes hablábamos de que tienen que ser compresiones en el pecho y ventilaciones boca a boca. Luego cambiaron boca a mascarilla o un insumo de protección. Sin embargo, estas recomendaciones son para personal de salud. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad? Solo compresiones. Se ha demostrado que al hacer compresiones mantenemos el flujo de sangre a los órganos más importantes, corazón, cerebro, pulmones, y eso nos va a ayudar a sostener y a mejorar las probabilidades de supervivencia hasta que llegue un personal entrenado y pueda completar una reanimación mucho más avanzada. Claro es decir, el boca a boca ya no está aconsejable para nosotros, pero ustedes sí lo pueden hacer. Ok, las guías que nos mencionaban, que por temas de COVID ya no deberíamos hacerlo. Ni ustedes. Porque hay la contaminación o hay esa transmisión.
de enfermedades. Sin embargo, las guías aún mantienen esto, aún se mantienen esto. Con porque debidas precauciones. Las debidas precauciones. Ya no boca a boca, sino con la mascarilla. Con una mascarilla, con una protección o un medio de barrera. Pero ¿por qué no lo han quitado de los estudios o de los libros? Porque existen ciertos momentos particulares en los cuales un proveedor de salud no tiene su mascarilla, no tiene su dispositivo de barrera. Tal vez una persona hizo un curso de reanimación, pero no tiene un dispositivo de barrera y es su hijo o es su familiar. Ahí sí puede Entonces, hacerlo. puede hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque conoce a esa persona, sabe qué enfermedades tiene, se arriesga a ese proceso por ser su familiar. Pero al ser una persona completamente ajena a nosotros, la mejor recomendación es no lo haga. No lo haga. Solo con presiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el personal de salud y se encargue de hacer todo el tratamiento. ¿Y cómo podemos detectar, José, o diferenciar, mejor dicho, si esa persona que ha perdido el conocimiento está atravesando por un paro cardiorrespiratorio o ha sufrido un accidente cerebrovascular? ¿Cuál es la diferencia? Ok, el accidente cerebrovascular es el daño como tal de una de las arterias del cerebro. Entonces vamos a tener signos muy clásicos. Y aquí se conoce una como la escala de Cincinnati, que actualmente debería ser conocida por todas las personas. Existe una campaña que ahora están haciendo que todo el personal, todo el usuario, toda la comunidad sepa reconocer un accidente cerebrovascular. ¿Cómo podemos reconocerlo? La comisura labial va a caer, el párpado se va a caer, va a perder la fuerza de un lado del rostro. Sus manos van a perder fuerza. Entonces nosotros podemos decirle a nuestro familiar, levanta tus manitos, vas a sostener con los ojos cerrados y vamos a ver cómo una de sus dos extremidades pierde fuerza y baja. Y podríamos tener una alta sospecha de que está cursando un accidente cerebrovascular. Las palabras ya no van a ser fluidas. Nosotros podemos hacerle repetir su nombre, una frase conocida que sea simple y vamos a ver cómo empieza a arrastrar las palabras. Eso es un indicativo de que algo está ocurriendo. ¿Podemos determinarlo a ciencia cierta un accidente cerebrovascular fuera del hospital? No. Lastimosamente necesitamos imágenes para hacer eso. Pero ya tenemos la alta sospecha de que está cursando algo. ¿El problema cuál es? Que la persona que sufre un accidente cerebrovascular tiene aproximadamente entre 3 horas y media para tener un tratamiento que pueda tener mejor probabilidad en su resultado. Pasado este tiempo, en el hospital van a hacer las medidas de soporte, pero ya no van a poder tener una completa recuperación. Ahora, José, ¿qué pasaría si por un error involuntario dejamos al alcance de los niños, sobre todo, frascos de lejía o de alguna otra sustancia tóxica y los niños ingieren esa sustancia tóxica? ¿Qué podemos hacer de inmediato como para salvarle su vida? Ok, el tema de las intoxicaciones es muy complicado. Al hablar en la parte de la comunidad, lo mejor que se puede hacer es llevar a un centro hospitalario. Tienen que determinar qué tipo de tóxico fue el que ingirió, tienen que determinar si es un tóxico que puede quemar incluso la vía aérea. Por ejemplo, existen varios productos químicos, como el cloro, que está al alcance de los niños. Y eso puede ocasionar varias quemaduras en toda la parte de la vía aérea. Y como toda quemadura se va a inflamar y lo que vamos a encontrar es una vía aérea o un proceso inflamado y cerrado. Claro. Entonces no va a respirar. Entonces es muy complicado hablar de quemaduras para la parte de la comunidad o hacer algo que pueda ayudar a mejorar. Lo primero, no hacer que vomite. No. ¿Por qué? Tenemos la costumbre de que ingirió, hágale vomitar para que saque todo el tóxico. Dele leche para que tome y vomite. Es lo peor que podemos hacer en ese caso. ¿Por qué? Porque si es lo que les había mencionado, es cloro y pasa quemando la vía aérea, a lo que salga va a volver a quemar. Entonces no sabemos qué tóxico es. La leche podría, de cierta forma, digámoslo entre comillas, ayudarnos, es porque al ser la leche muy noble, con el químico lo que va a intentar hacer es que no tenga tanta fuerza. Sin embargo, la leche va a terminar desapareciendo y el químico se va a pegar y va a empezar a lesionar. Entonces, jamás de los jamases demos leche, demos otro tipo de
de sustancia, no le hagamos ingerir absolutamente nada más. Ya. Entonces, nuestro tratamiento como tal en ese paciente es no vomite, no le demos nada más, llevemos al hospital y, muy importante, llevemos el frasco de lo que ingirió al hospital. Porque para con que ellos eso el sepan, médico claro, van cuál a es poder el reconocer. claro, perfecto. El antídoto es, ¿verdad? Posiblemente. ¿Cuál es el antídoto? Depende mucho del químico, depende mucho de lo que ha ingerido, y en base a eso van a poder escoger o el tratamiento adecuado, que puede ser un tratamiento de soporte, puede ser un lavado gástrico o puede ser estrictamente un antídoto. Ya. Entonces todo depende de lo que haya ingerido. Perfecto. Yo me acuerdo que yo cuando estaba embarazada, yo me tomé un producto para limpiar el piso. No debe haber sido muy fuerte porque yo no sentí que me quemó. Okay. Lo que pasa es que dejamos en un frasco de suero oral, por equivocación, ese líquido. Entonces yo llegué a la casa, yo pensé que era el suero oral y me lo tomé. No me quemó ni nada. Pero recuerdo que mi médico me dijo que me tome, no sé si la clara del huevo. Okay. Pero no sentí nada. Entonces, si no sentí nada, no pasa nada, no me debía tomar agua, algo así. Estaba bien la clara del huevo. Ok, como les había mencionado, productos caseros... Cero. No, cero de productos caseros, porque lo que podemos hacer con productos caseros es solamente opacar lo que realmente está pasando. Entonces, nada de productos caseros. Depende mucho de los productos. Hay personas que el producto químico, el producto para limpiar los pisos, no ocasionan quemaduras. Y me tomé una gotita porque ya sentí. Exactamente. Y muchas veces tenemos esa mala costumbre de que los productos químicos lo ponemos o en la botella de la Coca-Cola o en el producto oral, o tratamos de mezclar. Viene el producto de limpieza del piso muy fuerte, vamos a mezclar en una botella con agua para que se diluya. Y eso empieza a tener un problema. Alcance de los niños, alcance de nosotros mismos, que a veces nos olvidamos en dónde dejamos, pero cuando mezclamos eso, el agua posiblemente quita muchas de las propiedades del producto. Entonces, primero, la cantidad que ingeriste no fue alta. Claro. Y segundo, no consumir nada de productos caseros. Muy bien. Van a opacar mucho. Entonces, siempre vayan al hospital. Por medida de tratamiento, por medida de control. Recuerden que ingerir un tóxico puede llegar a muchas situaciones muy complicadas. Perfecto. Vamos a pasar a un ejercicio, pero antes de eso, José, ¿nos puedes indicar ustedes como empresa? Dan asesoramiento, dan charla, dan entrenamiento. Por ejemplo, si una familia quisiera hacer un curso, tomar un curso de primeros auxilios básicos, de todo lo que tú nos acabas de contar, ¿dan ese tipo de asesoramiento como empresa? Sí, claro que sí. Dentro del proceso de capacitación existen varios cursos a los cuales la comunidad puede ser acreedora. Por ejemplo, tenemos un curso que es de primeros auxilios, en donde se enseñan todo lo que hemos conversado el día de hoy. Tratamiento de quemaduras, control de hemorragias, que es algo muy importante y es algo a hablar siempre con la comunidad. Reanimación cardiopulmonar. ¿Qué hacer en caso de atragantamiento, de asfixias, de obstrucción de la vía aérea? Entonces, la comunidad está muy bienvenida a seguir un curso de primeros auxilios, de reanimación básica, de cómo utilizar un DEA, un dispositivo desfibrilador. Entonces, tenemos el curso abierto para que la comunidad pueda participar. ¿Cuántas horas dura el curso o cuántos días? El curso de reanimación básica, el de soporte vital básico, dura aproximadamente 8 horas y que es con una certificación. Qué y el curso de primeros auxilios dura alrededor de 4 horas, igual con certificación. ¿Y qué costo tiene cada uno de estos dos cursos que mencionaste? Claro, la parte del curso como tal de primeros auxilios tiene un curso alrededor de los $50 aproximadamente por persona. Cabe mencionar que las habilidades que se desarrollan durante todo el día de trabajo son excelentes para la parte de la comunidad. Se les enseña control de hemorragias, desobstrucción de la vía aérea, y al final se les entrega un certificado como proveedores de primeros auxilios, que están entrenados, capacitados en tema de primeros auxilios. Perfecto. Qué maravilla. Perfecto. Ahora sí, tú ya mencionaste algo algo súper importante que nos estábamos saltando, es sobre las hemorragias nasales y cuando sufrimos un corte profundo, fuerte, ¿cómo podemos actuar en esos dos casos, José? Perfecto. Control de hemorragias.
Esa parte es importante. Ya. Toda la comunidad debería saber cómo controlar una hemorragia. Es algo que lo vivimos todos los días, Ya. cuando estamos en casa, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, incluso cuando nos vamos de viaje. Lo primero que encontramos en la carretera son accidentes que están sangrando. ¿Cómo controlamos una hemorragia? Lo primero que nosotros es protección. No se olviden, siempre tener un par de guantes cerca para protección, tanto de nosotros, porque no sabemos si vamos a atender a una persona en calle que no conocemos, Claro, o ¿qué vamos tipo a de atender enfermedades aquí. tenga? Sí. Perfecto, entonces siempre un parcito de guantes, saquemos $1 más, compremos un parcito de guantes y siempre llevemos en un bolsillo, en nuestro vehículo, en cualquier lugar que ¿Puede ser vivamos. esos quirúrgicos? Ok, sí pueden ser la parte quirúrgica, sin embargo los quirúrgicos tienen por dentro talco y aparte son más costosos. Ya. En cambio la recomendación, guantes de látex, guantes de nitrilo, Ya. Los que los de usamos manejo. para lavar los trastes. Perfecto. Ya. Los guantes que tenemos para lavar los trastes nos pueden ayudar, sí, por una medida, pero lo mejor sería utilizar los guantes que utilizamos en el tiempo del COVID, los que vendían los guantes de látex o de nitrilo, Sí. guantes de manejo, con los que cocinan, con los que utilizan para manejar el dinero en la zona de los comida rápida. Ya. Ese tipo de Que guantes son los- súper pegaditos Ya. a Exactamente. la Ya. piel. Ok. Esos son los mejores que podemos utilizar. Y de ahí, ¿Cómo controlamos una hemorragia? En nariz, lo primero, no levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque la nariz tiene contacto con la boca. Claro. Si Tratamos levantamos, la sangre. vamos a ocasionar una asfixia. Entonces, primera recomendación, inclinarnos hacia abajo, hacer mira que se tú. inclinen, que salga la sangre que tenga que salir. Pero vamos a evitar a que se asfixie nuestro personal, nuestra ayuda o nuestro paciente en este caso. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a sostener una tela que esté limpia y vamos a colocar sobre la nariz. ¿Para qué? Para que sirva como tapón. Y eso va a ocasionar a que deje de salir sangre. Externamente ¿Sí? la... Externamente. Vamos a presionar en esta zona, en la zona de la nariz. Vamos a hacer una presión constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que deje de salir sangre. ¿Sí? Entonces, el primer principio para controlar una hemorragia en cualquier parte es hacer presión. nunca la cabeza para atrás. Nunca la cabeza para atrás, vamos a asfixiarnos. Entonces, siempre hacia adelante y vamos a generar presión. Ya. Entonces, presión en la nariz, Pero presiona en el hueso, de lo que te veo, en la no zona aquí. blanda. En la Sí, zona en la blanca. zona Ah, blanda. zona blanca. Aquí, casi abajo. Ya, perfecto. Muy bien, Pero hacemos presión en la blanda zona superior. blanda. Sí, Ajá. perfecto. Ok, ya. Hacemos la presión constante, ¿hasta cuándo? Hasta que deje de sangrar o haya bajado la fuerza del sangrado. ¿Es conveniente ponerse los tapones de algodón Sí, también? es muy conveniente con el papel higiénico. Con el algodón no tanto, porque el algodón cuando está en contacto con líquido se desprende y va a empezar a quedarse dentro de la nariz. Papel higiénico, gasa incluso, podemos generar como un tapón. Ya. ¿Por qué? Porque estamos generando presión. Ya. Ahora es una presión interna. Sí. Ya. ¿Qué hacemos en otro tipo de hemorragias? Por ejemplo, nos cortamos, Ya. nos lesionamos. ¿Podemos utilizar un torniquete? Sí lo podemos usar, pero el torniquete no debería ser el cordón, no debería ser Claro, un le cable, cortas, ya. porque es demasiado fino y lo que vamos a hacer Te es no corta la ocluir, circulación. vamos a lastimar. Claro. Entonces, torniquetes, ahora en cualquier proveedor venden ya torniquetes certificados a nivel internacional para el uso de emergencias en hemorragias. Sin embargo, no se olviden, primer principio para controlar una hemorragia, presión. Presión. Presione con un apósito, en este caso una gasa, o que tenga una tela limpia. Presione sobre la herida, haga presión y vamos a vendarle. ¿Con qué podemos vendar? Vendas elásticas que tenemos en casa. El vendaje tiene que ser súper fuerte, súper apretado. ¿Para qué? Generar presión y llevamos al hospital. Esas son las medidas para poder controlar una hemorragia. Son acciones básicas que la comunidad debería saber. Perfecto. ¿Y qué pasa si la sangre sale por los oídos de los niños o de un adulto mayor? ¿Qué está pasando en ese momento? Muy complicado. La parte del sangrado de los oídos podemos pensar en dos cosas. Preguntar si es que tal vez se metieron algún objeto en el oído, Que suele pasar lastimaron, con que los suele ser niños, muy ¿no? común. Ajá. Suele pasar, se lastiman, se lesionan. Entonces podemos limpiar, no va a sangrar mucho, Ya. ojo, pero podemos limpiar, podemos observar si es que no hay alguna lesión como tal y podemos acercarnos a un centro hospitalario. Perfecto. Para que revisen toda la parte interna, si no está lesionada la membrana, si no está lesionado el canal de la audición, el canal auditivo, para que ellos puedan tomar otra medida. La otra situación por la que puede sangrar por los oídos, que es algo muy grave, es por una caída.
tenemos tal vez el niño, el adulto mayor se cayó de una altura considerable, se golpeó la cabeza, se lesionó la base del cráneo y va a estar saliendo sangre por el oído. Eso sí es muy complicado, porque estamos teniendo una lesión bastante fuerte, bastante significativa. Claro que sí. Entonces hay que preguntar, ¿qué sucedió? Metí un esfero en la parte del oído, entonces está lesionada la membrana, puedo respirar, puedo estar calmada, vamos a llevar al centro hospitalario. ¿Qué pasó? No responde, no se mueve nuestro abuelito. ¿Qué sucedió? Es que se cayó de las gradas y se golpeó la cabeza y está sangrando. Más complicado. Llamemos al ECO, llamemos una ambulancia para que ellos puedan hacerse cargo y el hospital más cercano para que le puedan valorar. En un coma diabético, en un adulto mayor. Ok, la parte del coma diabético, vamos a encontrar una persona que no nos responde, está dormida, está inconsciente, no se mueve. Tenemos que tener muy en claro, la persona tiene diabetes, ha consumido su medicamento, se está colocando su insulina, es importante una valoración médica, porque tienen que hacer exámenes para saber si la insulina que se está colocando es deficiente, está siendo adecuada, falta o está mucho. Todo eso es importante valorar. Es decir, llevarle inmediatamente a la clínica. Y si pasa lo contrario y le da una hipoglucemia, por ejemplo, hipoglicemia, ¿verdad? Hipoglicemia. Okay. ¿Es recomendable darle que el caramelo, que el vaso de soda, de Coca-Cola, lo que sea? Ok, dentro del primer principio, lo que nosotros, las personas que tienen diabetes, lo primero que van a tener es un glucómetro. Eso es de base. Entonces van a poder medir cuánto está la glucosa. Si la glucosa está muy, muy, muy baja, lo que va a hacer la persona es tener un soporte. Entonces la persona va a un inicio a sentirse decaída, deprimida. Claro que Entre más baja se encuentre la glucosa, mayor alteración del estado de conciencia va a tener. O sea, se va a poner mucho más somnolienta, va a quedarse dormida incluso, no nos va a responder. ¿Sí? Podemos incluso pensar que está en paro. Por tan deficiente que es la glucosa para mantenernos activos. Perfecto. Nuevamente llevarle de emergencia. Nuevamente, si está muy bajo, está inconsciente, sí. Pero si podemos hacer el proceso de darle un poquito de... Como medida de soporte en un inicio, sí lo podemos hacer hasta que sea valorado completamente. José, ahora sí que vamos a lo práctico. No queremos que me respondas ahorita, pero sí queremos saber qué es el RCP y prácticamente lo vamos a visualizar cómo se lo hace. ¿Te parece? Perfecto. Gracias, José. Muy bien, entonces, ¿qué significa RCP? Reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tenemos una persona que no responde, no se mueve, no hace ningún tipo de movimiento, vamos a hacer los siguientes pasos. Me voy a colocar a la altura del pecho de mi paciente, de mi familiar. Voy a estirar mis manos y mi mano va a colocarse una sobre otra. Ingreso mis dedos, levanto mi mano y voy a colocar en el centro del pecho. Y voy a empezar a comprimir. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias hasta que llegue el personal de salud para que pueda relevarme y que ellos se hagan cargo de todo lo que necesiten manejar dentro de la ambulancia. Ok, ¿qué debemos esperar que pase con el paciente, con nuestro familiar? Ya, lo que nosotros podemos esperar es que llegue la ambulancia para que se haga cargo, ya que el paciente no va a moverse, no va a tener ningún tipo de reacción, porque estamos dando un soporte al corazón. Estamos nosotros supliendo la función del corazón hasta que puedan hacer el tratamiento definitivo en el hospital. Entonces seguimos con las compresiones hasta que llegue la ambulancia. Esto va a aumentar las probabilidades de supervivencia de nuestro familiar. Perfecto, está claro. Y esos son los guantes que tú nos decías, nos sugerías que debemos utilizar, ¿verdad? Exactamente. Estos son los guantes que les había comentado. Son guantes de nitrilo, bastante eficientes para trabajar día con día. Y como les decía, siempre es importante tener un par de guantes en nuestro bolsillo para poder trabajar. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Realmente ha sido para nosotros un verdadero placer contar esta tarde con la presencia del personal de INSERV. Y pues nos deja muchísimas enseñanzas, Les agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Espero que ustedes también, amigos desde casa, hayan aprendido un poquito más, recordado si ya lo sabían, y pues esperemos que no tengamos que poner en práctica, pero si en algún momento lo tenemos que hacer, pues hoy hemos aprendido, hemos recordado cómo hacerlo. Muchas gracias, con ustedes nos vemos la próxima semana. Hasta luego.